Hoy veremos el tema coordenadas polares, concepto, uso, fórmulas y ejemplos. Las coordenadas polares van a describir un punto en el plano mediante dos valores. El punto R, que es la distancia del punto al origen, desde aquí, desde el punto 0 al origen. Y el ángulo medido desde el eje positivo de X, desde aquí. Estas coordenadas las podemos utilizar cuando tenemos algunos problemas que presentan simetría circular, como es este caso, o cuando describen trayectorias angulares, o como cuando se trabaja con campos radiales, en el caso de análisis de electromagnetismo. Con las coordenadas polares podemos describir diferentes curvas, como es el caso de esta flor con 3 pétalos. A través de algunas fórmulas podemos nosotros transitar de las coordenadas polares a las rectangulares o de las rectangulares a las polares. Una vez que ubicamos un punto en un plano rectangular, vamos a colocar una línea que refleje paralela al eje Y y otra línea paralela al eje X, y la distancia R la vamos a encontrar en este punto. Recuerda que un punto polar va a llevar un valor de distancia R y va a llevar un valor de ángulo. Así que con este valor podemos ubicar el ángulo y esa distancia R se mide a partir del origen hacia donde medimos ese ángulo. Bien, al formar nuestro triángulo rectángulo le damos nombre de cateto opuesto, cateto adyacente y obviamente esta R va a representar nuestra hipotenusa. Entonces, para resolver o poder transitar de un plano a otro, vamos a ocupar las siguientes fórmulas. Primero, resolviendo el triángulo rectángulo, encontramos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De ahí proviene esta fórmula principal. Despejando los términos, podemos encontrar tres fórmulas más. Así también buscamos la relación para obtener un ángulo relacionando nuestro cateto opuesto con nuestra hipotenusa. De ahí obtenemos la función seno del ángulo, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y nos permite obtener esta fórmula número 2, donde el seno del ángulo es igual a y sobre r. A través del despeje de sus diferentes elementos podemos encontrar dos fórmulas más. Lo mismo relacionamos el cateto adyacente con la hipotenusa y nos permite obtener la función coseno del ángulo igual a x sobre r. Al despejar estas fórmulas encontramos dos más. Si queremos encontrar el ángulo, es recomendable utilizar la función tangente. Y la función tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. De esta manera encontramos la relación que la tangente del ángulo es igual a y sobre x. Y al despejar el valor del ángulo, obtenemos nuestra fórmula de arco tangente es igual a y sobre x. Cada una de ellas las utilizaremos según las condiciones. ¿Cómo vamos a ubicar una coordenada polar en el plano? Bien, vamos a considerar que la coordenada polar siempre va a tener un eje polar, que este lo vamos a medir a partir de nuestro eje X. Como habla de grados, hablaremos aquí de 0 grados. Obviamente, una vuelta completa pues nos está dando 360 grados. Primero se ubica el ángulo R y posteriormente, el ángulo θ y posteriormente la longitud R. Si esta R, por ejemplo, fuese, o este punto fuese, por ejemplo, 15 grados, entonces voy a tener 2,15 grados, implica que voy a medir el ángulo 15 grados primero y a partir de esa línea donde me da los 15 grados, voy a contar dos unidades. Entonces sería una unidad, dos unidades, y ubico mi punto P, 2,15 grados. Si esa R es positiva, siempre se cuenta hacia el sentido del ángulo. Si el ángulo fue 15 grados, voy a contar a partir del origen como una línea recta hacia ese grado la distancia que me indica. Pero si esa R es negativa, pues al ubicar mi grado, por ejemplo en este caso con el ejemplo de los 15 grados, al ubicar mi grado, en vez de contar hacia ese sentido, voy a ir en sentido contrario las unidades que me indican. Por ejemplo, en este plano polar vamos a ubicar nuestros grados. Recuerda que es de 0 y obviamente cierra en 360 grados, si lo vemos en grado decimal. De tal modo que vamos a tener, por ejemplo, 150 grados ubicados sobre esta línea.
O por ejemplo, 30 grados a partir del origen ubicado sobre esta línea. Si tu hoja polar la compras en la papelería, ella traerá cada grado marcado. Por ejemplo, 290 grados, que la podemos ubicar sobre esta línea. ¿Sí? Vamos a ubicar nuestros ángulos. Vamos a ubicar el punto A, que está dado en una coordenada polar. Pues recuerda que trae una distancia R y trae un ángulo θ. Primero vamos a ubicar los 150 grados, desde 0 hasta donde nos dé esos 150 grados. Entonces, mi valor 0 empieza aquí, cuento hasta aquí y encontré mis 150 grados. Como esa R es positiva, voy a contar en línea recta sobre esa línea que me dio 150 grados. Voy a contar 6 unidades, entonces sigo esta línea, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades. Entonces quiere decir que mi punto A se encuentra en 6,150 grados. ¿Sí? Primero ubicas el ángulo y luego cuentas esas 6 unidades. Pero ahora, si esa R es negativa, ubicamos primero el ángulo, por ejemplo, en el punto B, que es menos 6,150 grados. Voy a ubicar esos 150 grados, aquí ya los ubico, pero en lugar de contar hacia esa línea, como la R es positiva, esa línea voy a considerarla en línea recta, pero en sentido contrario. Voy a seguir esa línea recta, pero en sentido contrario. Entonces, ahí voy a considerar mis menos 6 unidades. Tendría menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 unidades. Y ahí ubicaría mi punto B, menos 6,150 grados. Para ubicar mi punto C, 3,30 grados, pues primero voy a ubicar, obviamente, esos 30 grados. Ya los tengo, me quedan sobre esta línea. Aquí encontraría mis 30 grados. Y voy a seguir esa línea de los 30 grados para ubicar mis 3 unidades. Entonces diría 1, 2, 3 unidades. Ahí encontraría mi punto C, 3,30 grados. Vamos a ubicar el punto D, 4,290 grados. Entonces primero vamos a ubicar esos 290 grados en nuestro plano. Entonces seguimos, aquí tenemos 270, 20 más. Aquí tendríamos 290 grados. Sobre esa línea donde ubicamos los 290 grados, vamos a hacer nuestro conteo de R igual a 4. Tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí tendríamos nuestro punto D, 4,290 grados. Pero aquí fue ubicando en grados decimales. También puedo trabajar con grado radial. Si trabajo con grado radial, recuerda los ángulos principales y también recuerda la fórmula que te enseñaron en segundo semestre. Segundo semestre vimos que un grado radial lo podemos transformar a grado decimal multiplicando por 180 grados y dividiendo entre pi. De tal modo que el grado pi tercios, por ejemplo, si lo multiplico por 180 y divido entre pi, aquí puedo decir que pi entre pi me da el valor de 1, me queda 180 entre 3, lo cual me va a llevar a 60 grados. Entonces también puedo trabajar estos pi tercios como 60 grados para que te ubiques. Entonces podría trabajar, por ejemplo, aquí voy a ubicar mis pi tercios. Aquí tenemos pi medios. Ubicamos siempre el 0 y se me olvidó, pero es 0 pi. Y nos vamos a 180 grados o pi. Y así también tenemos, por ejemplo, 3 medios pi. Y obviamente cierra la circunferencia en 2 pi, o que es lo mismo para nosotros, 360 grados. ¿Okay? Entonces, vamos a ubicar primero para el punto A nuestro ángulo de pi tercios, que son nuestros 60 grados, sobre el eje X. Acuérdate, nuestro conteo comienza por aquí, y entonces ubicamos ese ángulo de pi tercios. ¿Sí? Entonces ubico mi ángulo, aquí estaría pi tercios, y me dice que son 2 unidades, así que a partir del origen, en línea recta sobre donde ubique mi ángulo, diría 1, 2 unidades, así que mi punto A se encuentra en el primer cuadrante, 2, pi tercios. Con el punto B, por ejemplo, como tiene el ángulo negativo, si te cuesta trabajo visualizarlo en radian, lo puedes convertir a forma decimal.
a través de nuestra formulita que habíamos visto. Mira, por ejemplo, menos pi sextos, pues puedo multiplicar por 180 grados entre pi. De esa manera voy a encontrar que equivale a menos 30 grados. Entonces, como es menos 30 grados, los voy a medir en sentido horario, o sea, hacia acá. Desde aquí voy a ubicar mis 30 grados o menos pi sextos. Y como ya ubiqué menos pi sextos, ahora sí voy a concentrarme en la ubicación de la coordenada completa. Entonces mi coordenada B dice menos 3 quintos, menos pi sextos. Estos menos 3 quintos implica que una vez ubicado el ángulo, voy a contar en sentido contrario. Recuerda que la R negativa nos lleva a contar en sentido contrario, obviamente en línea recta. Entonces, a partir de que ubique el ángulo desde 0, porque también puedo trabajar, en vez de menos 30, trabajar 330 grados también. ¿Sí? Entonces, una vez que lo ubique, voy en sentido contrario. Menos 3 quintos sería menos 0.6. Entonces, mi punto B se encuentra aquí. Menos 3 quintos, menos pi sextos. Vamos a ubicar el punto C. El punto C nos dice que es 3, pi. Primero vamos a ubicar pi. Pi equivale a 180 grados. Entonces, pi lo ubicamos aquí. Ahí está pi. Y me dice que cuente r igual a 3. Así que en línea recta desde el origen hacia donde ubiqué ese ángulo pi, que es esta línea, voy a contar 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Aquí estaría mi punto C, 3, pi. Ahora ubiquemos el punto B. El punto D me indica menos 3, pi. Entonces, ubico el ángulo pi, aquí estaría el ángulo pi, que es esta línea, pero me dice R menos 3. Entonces, recuerda que en vez de contar hacia ese sentido, voy a ir en sentido contrario. Entonces, voy a ubicar ahora en sentido contrario a donde ubique pi. Voy a colocar 1, 2 y menos 3. Aquí estaría el punto D de coordenadas menos 3, pi. Finalmente, vamos a ubicar el punto E, que nos dice menos pi tercios. Menos pi tercios, recuerda que es un ángulo de depresión. Puedo trabajarlo, entonces voy a contar aquí en la depresión, menos pi tercios. Menos pi tercios, aproximadamente lo voy a encontrar aquí, que son menos 60 grados. Aquí estaría menos pi tercios. Ajá. Entonces, en menos pi tercios, que repito, son menos 60 grados, o también puedo trabajarlo en positivo, pues el positivo serían 330 grados. Perdón, 300 grados, serían 300 grados. Una vez que ubico estos menos pi tercios, ahora sí voy a ubicar el valor de R, que es menos 2, pero como es negativo, sobre esta línea, pero en sentido contrario, sobre esta línea recta, en sentido contrario, voy a contar 2 unidades. Tengo 1 y 2 unidades. Así que mi punto E se encuentra en menos 2, menos pi tercios. Bien. Espero que con estos ejemplos hayan bastado. Si no, repite el video las veces que sean necesarias. Como actividad, vas a ubicar estas coordenadas en tu plano cartesiano, perdón, en tu plano polar que puedes encontrar en la papelería, así lo pides como plano polar, o lo puedes generar tú marcando los grados. Los ubicas en tu libreta de evidencias.